Comenzar con algunos avisos. Hoy vemos que somos un poco más que el miércoles anterior, así que seguramente ahí está. Bueno, nos consulta Vanessa cuáles son los horarios y vamos a hablar justamente, dar un panorama rápido a aquellos que ya nos vimos y nos escuchamos el miércoles pasado. Vamos a repasar lo que explicamos, un poco cuáles son los requisitos de la cátedra. En principio, bueno, la cátedra es promocional, así que existen ciertas pautas por las cuales se solicita a los alumnos que lleguen a las mismas para poder cumplir los requisitos mínimos de la promoción. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación para la promoción tiene que ver con que alcancen a aprobar cada una de las etapas evaluativas con un mínimo de 7 puntos. ¿Sí? A ver, esperen un segundo que no sé si es mi compu o estoy haciendo eco con algo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, profe, es el eco el compañero Eduardo. Perdón, Eduardo, te silenciamos un ratito. Gracias. Bueno. De todas maneras pueden hacer uso de la palabra siempre, ¿no? De más está decirlo. Bueno, bien, Andrés. Ahí me comenta que es de la comisión de la mañana, pero está cursando ahora. Bueno, a ver, los días de cursada se determina que es los días miércoles, ¿sí? O sea, todos los miércoles vamos a tener encuentros sincrónicos o actividad. Alguno habrá podido ingresar ya al aula virtual, si bien no pude subir programa porque lo estoy puliendo con algunas cuestiones que tienen que ver con las mismas actividades. Sí les dejé la hoja de ruta. ¿Alguno la pudo ver? Bueno. Bueno, en la hoja de ruta ustedes van a encontrar ya cómo y qué cosas cómo va a ser el trayecto de cada una de las clases, cuándo van a ser los parciales o las actividades evaluativas como los foros, incluso las fechas de entrega del avance del trabajo práctico final y la entrega final del trabajo práctico final. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Les comentaba, entonces, cursamos los días miércoles, ustedes tienen que llenar, en realidad hay un par de encuestas dentro del aula virtual, una para elegir comisión, ya sea para inscribirse en la comisión de la mañana o la comisión de la tarde. A través de ese listado yo y de los datos que ustedes dispongan en ese listado, primero voy a seguir la asistencia, luego vamos a poder evaluar con mayor cercanía el proceso de cada uno, digo, ¿no? Para poder hacerle alguna devolución y demás. Y luego tienen una encuesta general anónima que en este caso, bueno, me sirve muchísimo para poder ir adaptando las edades, inclusive alguna situación que atender frente a lo que es la diversidad del aula, en donde yo les pido en forma anónima que ustedes me digan desde dónde toman la clase, mediante qué dispositivo. En este caso, bueno, hoy exclusivamente lo vamos a hacer sin ninguna otra cuestión de interacción, pero la idea es que podamos, inclusive en estos encuentros sincrónicos, disponer de algunas herramientas digitales que nos permitan interactuar y no ser solamente un ida y vuelta que no nos lleve a la participación efectiva, hablando de ciencia política. Pero bueno, les pido que puedan completar entonces esas encuestas para que nos haga más llevadero la organización de la cursada. Disculpe, profesora. Sí. Ahí en la aula virtual dice de 15 a 17 el horario
Sí. Ese es un error, o sea, sí. que de las 16... No, hoy excepcionalmente les pedí ingresar a las 16. Ahora, si existe a la mayoría le queda muy bien las 16, podemos revisar el horario. Pero bueno, sería una cuestión a convenir. Si les resulta más cómodo las 16, puedo a las 16, ¿no? Eso, quizás lo dejemos a las 3 de la tarde nomás, profe. Bueno, cualquier cosa lo podemos ir promoviendo. Pero hoy, excepcionalmente, sí, les había pedido a las 16 ingresar por una situación laboral que se me superponía. Entonces, los horarios son a la mañana de 8 a 10 y a la tarde de 15 a 17. Esos van a ser los horarios dispuestos en un principio y sí avisados. Si hubiera alguna situación en particular, podemos repensarlo y avisar nuevamente a la escuela cuáles van a ser sus horarios. Inclusive no cambiaron el horario en la página de la universidad, que sigue diciendo de 15 a 16, cuando en realidad es de 15 a 17. Ya pedí que la cambien, así que en cualquier momento eso se actualiza. Bien, bueno, entonces tenemos los días y los horarios de las comisiones a cursar por esta cátedra. Volvemos al régimen entonces de la misma. Para llegar a la promoción de la misma tenemos que cumplir con las distintas etapas evaluativas, con una nota mínima de 7 o mayor a 7, y tenemos 2 parciales, tenemos 5 foros y un trabajo práctico final que está organizado con una entrega previa de la problematización y luego con la entrega final del trabajo en general. Para poder llegar a la promoción necesitamos tener el 70% de las asistencias a las clases, a los encuentros sincrónicos, ¿sí? El 100% de participación de los foros dispuestos. Haber aprobado los parciales o sus recuperatorios con un mínimo de 7 y haber aprobado el trabajo práctico final también con un mínimo de 7 puntos. Esas son las condiciones para poder llegar a la promoción. Quienes cuenten con desde el 50% de la asistencia en adelante y hayan cumplido con el 75% de la aprobación de los foros de participación o hayan aprobado el parcial o los recuperatorios con un mínimo de 4, inclusive el trabajo práctico final con un mínimo de 4 o A6, va a quedar en condición de regular, ¿sí? Y eso quiere decir que si bien la condición le permite haber aprobado la cursada de la misma, debe ir a poder rendir final. ¿Cómo rendimos el final? Igual que lo hacemos con instituciones políticas, con la defensa del trabajo práctico final. O sea, para ambas condiciones, tanto para la promoción como para la regularidad, es importante que realicen el trabajo práctico final. Mucho más para la regularidad porque es el que van a llevar a la defensa al final dispuesto. Y quienes no lleguen a cumplir con los requisitos de una u otra, sí quedan en condición de libre. ¿Se entendió alguna? Bien. Con algunos nos vemos recién esta primera clase, algunos ya nos hemos encontrado el miércoles pasado, pero vuelvo a repetirlo. La cátedra le pertenecía al profesor Sajama, quien falleció a mediados del año pasado,
él había empezado el cuatrimestre y me tocó poder realizar la suplencia del mismo. Luego se llamó a concurso y estamos acá nuevamente para poder dar pie al dictado de la Cátedra de Historia Moderna y Contemporánea. En consecuencia, también para aquellos que la estén recursando o estén volviendo a retomar los estudios y hayan hecho el trayecto, aún así quizás no aprobarla a la cátedra con anterioridad, hemos sostenido la división, estaba el programa el profe Sajama, que es la división en 3 grandes ejes, la edad moderna y contemporánea, para que puedan seguir teniendo esa misma organización, pero sí hemos sumado en cada uno de los ejes lo que sí nos interesa, porque ustedes historia, particularmente la cronología, quizás la van a ver reiteradas veces en distintas materias. Pero me interesa que ustedes se lleven, en este caso en la historia moderna y contemporánea, la visión desde las ideas políticas, desde la teoría política y quizás mucho más, con mayor anterioridad, el de la filosofía política, el análisis que le dio asiento a esos cambios históricos y sociales. De hecho, el trabajo práctico final que ustedes van a presentar tiene que ver con analizar alguna corriente ideológica, algún filósofo que haya sopesado sus ideas en alguna de las épocas desde la edad moderna a la edad contemporánea. Me parece interesante que cualquiera de los pensadores que vayamos a ver les va a ustedes promover esta cuestión no solamente de la investigación y de la crítica, sino también de la revisión no solamente del pasado, sino también de lo que es el presente. Así que, bueno, estas son las condiciones con las que vamos a cursar historia moderna. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, la materia, ¿con qué es correlativa? No tengo acá el cuadro de correlatividades, no sé si alguno lo puede ir consultando, quizás en el trayecto de la clase nos responde. El mismo está colgado en el aula, en la página de la UNJU, de la escuela, bueno, mejor dicho. Bien. Pero si no, lo podemos revisar en un momento para poder buscar la correlatividad de la misma. Si no me equivoco, no tiene correlativas. Si no me equivoco, digo. Bueno, comenzamos entonces. Les pido que sí llenen las encuestas. Esta primera aproximación que vamos a hacer en el día de hoy tiene que ver con poder entender dónde estamos parados, ¿sí? Van a ver que vamos a repasar quizás algunas situaciones y cronología de estos grandes cambios. Vamos a tratar de no hacerlo tan sistémico como lo hacíamos en instituciones, que era saber quién mandaba, cómo mandaba, de qué manera estaban conformadas las instituciones, sino que vamos a ir hacia el otro lado, ¿no? A hacer un mix entre los procesos sociales e históricos y también la teoría política. Entonces, sí vamos a empezar diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros vamos y una de las cosas que les decía la clase pasada es que a comparación, lo comparo
con el trayecto de instituciones, porque la mayoría venimos desde allí, digo, y aquellos que no han hecho instituciones este año, la hicimos anteriormente, y siempre ha sido muy tediosa, sé que es así, porque tiene mucho tiempo, miles y miles de años de estudio. En este caso, es al revés, ¿no? Tenemos 2, 3 siglos de estudios, a comparación de miles de años que hemos estudiado en la cátedra de instituciones, pero tenemos en este tiempo y en este corto tiempo un montón de hechos que van a ir modificando y muchas ideas de la teoría política, de la filosofía política, que van a ir modificando la vida cotidiana, las instituciones y los conflictos, ¿no? Que se van a ir dando a lo largo de estas edades. Y entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver? Vamos a ver justamente, Sara, ¿sí? Me pregunta si esta es la primera clase. La clase anterior éramos muy poquitos, y ahí nos contesta Luis también que esta no tiene correlatividades, así que es un buen momento como para poder promocionarla. Esta es la primera clase que en realidad la vez pasada hablamos de cómo vamos a trabajar, cuáles eran los requisitos de la cátedra, y esta es la primera clase que vamos arrancando los motores. Esta primera es tranquila a comparación de las que vamos a tener hacia adelante. Pero nos sirve como para poder ponernos en escena en el contexto, ¿sí? Así que vamos bien, Sara, vamos bien. Y bueno, les decía, ¿no? Que vamos a revisar cuáles son esas fuerzas que impulsan, especialmente a Europa. Podríamos detenernos en estudiar estos momentos en otros lugares del mundo, pero finalmente sí vamos a entender que la organización de las instituciones políticas de esta etapa se estudian desde la realidad transcurrida, especialmente en Europa. Lo que no quiere decir que podemos ir mechando con ciertas ideas que van surgiendo a lo largo y que vayan nutriendo, y especialmente aquellas que tengan que ver con las ideas americanistas, ¿no? Pero sí, vamos a estudiar justamente, ¿no? De cómo salimos de esa penumbra medieval hacia esa época de grandes descubrimientos, de conflictos, de transformaciones sociales, y que nos va a disponer en esa edad moderna. La edad moderna, lejos de ser una edad muy simple, va a ser siempre como un mosaico constante de grandes cambios, de ideas, de rupturas, de ambiciones políticas, de redefiniciones, ¿no? Especialmente en esa parte del mundo, en la parte occidental. Y en consecuencia, obviamente, vamos a poder revisar que la edad moderna va a ser esa interacción entre fuerzas conservadoras y otras renovadoras que van a ir justamente moldeando las bases de la modernidad y especialmente del Estado particular y protagonista, ¿no? Del Estado moderno, y dejando una huella de grandes cambios en la experiencia humana particularmente, ¿no? Nosotros entendemos justamente que venimos de lo que decía Abal Medina, una edad media en donde Abal Medina la definía como cuando la política se va tras los muros. Una edad media que nos proponía una cuestión teocentrista, y vamos a pasar a una edad moderna en donde los acontecimientos, para decirlos en forma rápida, entre algunos, por ejemplo, la Reforma Protestante,
va a sembrar uno de los grandes cambios, ¿no es cierto? Y hablando ya de la reforma protestante, no solo como un quiebre religioso, no solo exclusivamente como un cambio desde lo teológico, sino porque representan muchas otras cosas más. Va a representar el auge de esa burguesía urbana que comienza a conformarse, deseosa de mayor autonomía, ¿no? Frente a una autoridad muy restringida y dura en lo eclesiástico y en lo gubernamental también, ¿no? Eso van a ser fuerzas renovadoras, el protagonismo de Lutero frente a una situación del clero del momento en la venta de indulgencias, en el lujo demasiado ostentoso de la iglesia y el impulso de esa burguesía urbana, como les decía, que va a intentar sostener y defender los intereses a los cuales podía ir accediendo. No va a ser menor, por ejemplo, el absolutismo monárquico, ¿no? Ya vamos a hablar quizás más adelante con un poquito más de detenimiento, pero, por ejemplo, la cuestión monárquica, lejos de ser una consolidación de la concentración del poder en las manos de un solo individuo para la modernidad, y lo vimos un poquito en la cátedra anterior, va a hacer repensar la autoridad en la necesidad del reconocimiento de la autoridad, en la posibilidad del consenso y de las limitaciones a las que los súbditos quieren negociar, valga la palabra, con esa autoridad que se va conformando, ¿no? Es mucho más que la concentración del poder en pocas manos o en una sola persona. Al punto que de este proceso va a surgir la organización y de las monarquías parlamentarias y los constitucionalismos en otras etapas, ¿no? en otros lugares. Y podemos traer el ejemplo de Inglaterra, ¿no? En donde los mismos súbditos no van a anular la figura del rey absolutista, van a negociar y van a poder, y van a restringir los privilegios de ese rey, pero no van a negar su autoridad. Y a la par van a conformar o van a institucionalizar el Parlamento como una institución que es parte del gobierno de esa monarquía y sigue siendo una monarquía. Digo, ¿no? Estas cuestiones las vamos a ir revisando. Y bueno, obviamente, aquellas cuestiones que nos disponen tanto en los procesos de ideas, como puedan ser el renacentismo, o el humanismo, o la misma ilustración, o la etapa contractualista, digo, van a ser las que van a ir marcando cómo nos vamos adaptando y qué le vamos solicitando a esta edad moderna que comienza a quebrar esa sombra, como decía Abal Medina, de no solamente de la Edad Media, sino a contrastar con las ideas de la antigüedad que se volvían a buscar para dar sustento en busca de estabilidad gubernamental. Y entonces, ya entrando a la cuestión teórica política, ¿no? Van a hacer preguntas como muy concretas de qué es la libertad, cómo se justifica la autoridad, ¿sí? Esas van a ser las grandes preguntas que van a ir nutriendo a la modernidad sobre los grandes cambios que va a tener.
Lo vamos a estudiar desde la teoría política, como decimos, desde la filosofía política, reconociéndola a la filosofía como previa a la teoría política. La filosofía fue parte, o fue la teoría política de la antigüedad, digo, ¿no? De esas ideas de la antigüedad y que en base a esas luego han sido las ideas que nutren y delimitan nuestras instituciones, pero también vamos a entender que análisis se van a nutrir de sociología, de historia, de derecho, que son ciencias que van convergiendo en el análisis, en los análisis cronológicos y en los análisis filosóficos, y que tiene que ver con la formación del politólogo. Lo recalco porque lo que quiero proponerles justamente es que esa diversidad de situaciones nos permita a nosotros encontrar cierta inspiración de análisis, ¿sí? El otro día le escuchaba y hoy lo decía a la mañana también, y no caer quizás en esa burocracia intelectual que nos sesga la mirada diciendo a la ciencia política o a la historia o a la filosofía hay que estudiarla el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Porque finalmente el reconocimiento de la diversidad nos va a permitir a nosotros tener no solamente la flexibilidad de reconocer y de realizar una crítica profunda de los cambios y de las ideas, sino que nos va a permitir también traerlas al análisis del presente. Bueno, nos vamos a preguntar, sí, cuáles son esas ideas que anteceden a la modernidad, ¿no? ¿Cuáles? Y vamos a encontrar, obviamente, algunas cuestiones históricas, especialmente a Maquiavelo. Ustedes algo hemos podido hacer reseña de Maquiavelo en instituciones, y también a Montesquieu, a Hobbes, a Rousseau, ya luego con los contractualistas. Pero en esta primera etapa, Maquiavelo, Montesquieu van a ser, filósofos que nos van a poner en la puerta de la modernidad, ¿sí? Una modernidad que inclusive en la cuestión histórica, ¿sí? No tiene una fecha delimitada de origen, ¿sí? Algunos la referencian hacia 1492 con la llegada a América a través de los viajes de Cristóbal Colón. Otros refieren que o prefieren hacer base en los procesos de un incipiente capitalismo alrededor del siglo XIV y XV, o algunos otros revisan algunas cuestiones de climas culturales, ¿no? Como el Renacimiento, que van a ir marcando cierta nitidez en los criterios de organización de la Edad Media a la moderna, en la ciencia, en las artes, pero de hecho ya desde su origen, a eso es lo que voy, sigue siendo una edad compleja para poder definirla. Y sigue siendo una edad en la cual los rasgos que distinguen a ese pensamiento político son bastante particulares, ¿sí? Sí lo podemos revisar en el pensamiento de Maquiavelo, ¿no? Su obra va a ser justamente que le da el punto final para poder dividir el plano moral del político, ¿no? Nosotros entendamos, no solamente para cuando tenemos que entenderlo desde la cronología y decir
que, perdón, no sé si se sienten los ladridos de mi perro, perdón, espero que no. Pero bueno, les decía, ¿no? Que esta idea de Maquiavelo de poder escindir el plano moral de lo político y que ya a partir de su obra no aparecen más integrados, es justamente cómo se entiende ese gran quiebre desde la antigüedad y cómo se quiere o se considera esa modernidad. Pero digo, ¿no? Es la misma situación que al día de hoy nos planteamos. ¿Cuán lejos está la moral de lo político o cuán lejos debe estar o cuán lejos no debe estar? Digo, por eso les decía, el ida y vuelta de las ideas muchas veces no tiene que ver con la exclusividad de la cronología. Pero finalmente para este momento sí vamos a decir justamente que realiza un quiebre importante en lo que es la antigüedad, entendida como aquella situación para alcanzar un fin moral, para alcanzar la felicidad, como lo decía Aristóteles, para alcanzar esa vida buena, ¿no? Las metas, como lo planteaba Aristóteles en algún momento, también van a ser distintas, porque la antigüedad, por ejemplo, las planteaba ¿desde dónde? No las planteó nunca desde la individualidad, las planteó desde la organización de la polis, de esa ciudad que, como decía Aristóteles, además estaba constituida como la comunidad perfecta, que debía alcanzar inclusive la autosuficiencia, digo, ¿no? Era mucho más que la organización de la misma. Alguien levantó la mano. A ver. Profe. Sí, Alexandra. Quería comentar de que sí, Aristóteles había comentado en uno de sus libros de que para que sea perfecta tenían que ser solo los filósofos los que gobernaran en ese tiempo. Pero no le había salido muy bien, que digamos, porque, por ejemplo, uno de los gobernantes en ese tiempo lo habían entrenado filósofos de ese tiempo, y la verdad es que decía que no era lo autosuficiente, que tendría que ser entre un intermedio, no me acuerdo de esa parte, pero era un intermedio entre lo que era la aristocracia y no sé qué más. Eso quería decir. Claro. Sí, bueno, justamente, ¿no? La aristocracia y la autocracia, digo, esta cuestión de que gobiernen los mejores y que gobierne y que no esté dispuesta a la concesión de muchos, sino de algunos pocos, va a tener que ver justamente con esta cuestión de que la antigüedad planteaba, ¿no? La posibilidad de vivir en comunidad y de realizarse a través de la polis, en búsqueda de la felicidad y del buen vivir, o del vivir bien en realidad. El buen vivir es un concepto de mucho más adelante. Es eso, es una unidad política, ideal, autosuficiente, como lo decía Alexandra, un gobierno en donde estaba pensado que gobernaban los mejores moralmente y los mejores intelectualmente también, ¿sí? Y que va a ser quizás uno de los requisitos que va a contrastar, mejor dicho, con la modernidad, ¿sí? En donde va a resultar evidente por qué se hace el quiebre entre moral y política, en donde se vuelven esferas separadas y muy a menudo en los procesos históricos y políticos que nos va a presentar la modernidad van a ser esferas
contrarias, divergentes, aunque nunca completamente desconectadas, ¿no? Y eso también, hasta nuestros días, digo, ¿no? El análisis de poder realizar esta cuestión. Podríamos decir que el honor y la virtud de los antiguos, en las cuales residía, se va a ir transformando en ese interés propio, un término que va a ser organizado en la modernidad y que va a ser clave para la teoría política también, porque va a ser el concepto particular para la organización del Estado moderno. Y lo vamos a explicar enseguida, pero nosotros entendemos muchas veces que el Estado es el gran protector de la comunidad. En realidad el Estado es el gran protector de los intereses, ¿no? De los intereses de los individuos como tal. Luego el Estado va a poder tomar ciertas dimensiones distintas, en donde, y atenciones distintas frente a la organización. Pero el Estado como tal resguarda obviamente los intereses individuales. El primero de todos, el preservar la vida, que es inclusive desde la antigüedad, desde lo aristotélico, ¿no? Pero para la modernidad va a ser tomado hacia el revés, digo, ¿no? En la antigüedad era preservar la vida para poder trascender en la comunidad. Actualmente, en la modernidad, o en esta etapa que vamos a estudiar, va a tener que ver con preservar la vida sobre los intereses individuales, ¿no? Desde la individualidad. ¿Y qué es lo que vamos a revisar con esto, ¿no? Y acá vamos a traer a otro de los filósofos que nos da pie para ingresar a la modernidad, que va a ser Montesquieu, ¿sí? Montesquieu, que nos va a traer para ampliar esas ideas republicanas, pero que advierte ya cómo la libertad, por ejemplo, va a ir cambiando de sentido. La libertad antigua, dice Montesquieu, va a descansar sobre un sujeto virtuoso, en una unión moral, con cuerpo político, y la libertad moderna, dice Montesquieu, que habrá de abandonar esa exigencia de participación y de bien público, y que va a estar inscripta, dice, así textual, en el alma de cada ciudadano, para poder encontrar su seguridad individual. Un concepto profundísimo, ¿no? En donde te dice, sí, la libertad, el Estado va a buscar la libertad, pero una libertad que se asienta en el ciudadano y que busca la seguridad individual. Y esto va a tener que ver, ¿no?, con dos grandes conceptos que nos va a traer la modernidad. Uno, el de libertad, y el otro que es la paz. La paz y la libertad van a ser conceptos, valores que van a llevar no solamente la construcción del Estado, sino el quehacer cotidiano. Aquí vemos entonces esta gran contraposición que se va dando entre antigüedad y modernidad. Una modernidad que abandona, y esto sí hay que decirlo, abandona definitivamente la posibilidad de encontrar de todos para el gobierno. Esa idea ya no existe más. Esa idea es de la antigüedad, ¿sí? No asienta a la autoridad sobre el más sabio, ni sobre aquel que tenga un linaje heroico, ni aquel que sea superior éticamente, sobre aquel que provenga de una familia gloriosa, ni siquiera va a detenerse frente a algunas teorías del origen divino, ¿no?
¿Hasta dónde llega, digo, a quebrar y repensar una estructura política, la modernidad, sobre las que traíamos y las que se van construyendo en la antigüedad? ¿Y qué es lo que va a buscar? Va a buscar poder encontrar la estabilidad gubernativa, ¿sí? La estabilidad institucional. Esa va a ser el mayor deseo de la modernidad. Y en búsqueda de esa estabilidad, desde las ideas políticas se va a ir construyendo y organizando ciertas concesiones que forzadamente para la subsistencia se da, no solamente para el que gobierna y la legitimidad del mismo, sino también para los súbditos o los ciudadanos bajo el poder organizado. Disculpe, es más, sí. O sea que una persona, ¿no? Eso pensando en una persona que, digamos, empieza a hacer política, si da incentivo de estabilidad, digamos, de gobernabilidad, es factible que en el transcurso del tiempo lo logre, creando de esa manera un equipo de trabajo para poder insertarse en la política. ¿Estoy en lo correcto? Justamente es lo que dice Maquiavelo, ¿no? Y es lo que por allí, ahora vamos a ver otros condimentos, porque si por allí usted me pregunta cuál es el sustento que la autoridad, a esa autoridad le corresponde, sobre todo en lo cronológico, vamos a tener que esperar a Max Weber para poder entender legitimidad. Pero en el concepto que usted nos dijo, Luis, por ejemplo, es muy esclarecedor repensar el mismo título del Príncipe, ¿no? ¿A quién interpela Maquiavelo? Interpela a ese nuevo príncipe, a ese príncipe que, como lo dicen, más vale ser temido que amado, que justamente en donde la moral y la ética no son parte de la política, digo, ¿no? Lo que importa es encontrar ese sistema de estabilidad para que la autoridad pueda tener cierta cuestión de trascendencia. Y si no, a costa de lo que sea, ¿no? Es lo que decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Y bueno, también nos vamos a consultar, ¿no? ¿Dónde quedan esas ideas de representación y esas cuestiones de legitimación? En principio sí vamos a poder decir justamente que así como decimos que los ciudadanos no van a pedir de su autoridad al más sabio o al más preparado, al mayor o al de mayores virtudes, la autoridad, sea denominada como fuera, el mismo rey, tampoco va a solicitar a sus ciudadanos o a sus súbditos en las monarquías que cuenten con los valores que se les exige, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque entonces allí vamos a poder revisar también cómo comienza a construirse el concepto de individualidad, de individuo. La autoridad tampoco va a pedir de sus súbditos las grandes virtudes, ¿sí? Los distintos pensadores van a poder diferenciar justamente que los grandes pasos políticos, como puedan ser la monarquía constitucional o los parlamentarismos que se van a desarrollar en esta época, se van a realizar en este juego de ida y vuelta para poder frenar la autoridad que sea,
sobre la individualidad de los intereses de quienes conforman la sociedad. Después vamos a poder revisar, obviamente. No es acá el momento de la teoría en donde por allí quienes puedan participar y quienes no participan, quienes son dejados de lado, cuáles son las desigualdades, obviamente, que estos sistemas producen, pero de hecho el juego de la constitución del poder y el gobierno va a estar situado en el escenario que estamos diciendo. Luego va a llegar, sí, no lo vamos a dejar nosotros en la puerta, pero para poder analizar en la próxima clase, luego van a llegar las ideas contractualistas, luego vamos a poder revisar las ideas de Rousseau, cuando justamente a través de su obra El contrato social, nos traiga esta cuestión de que la sociedad debe convenir con la autoridad, la organización política, ¿no? Y anteriormente lo vamos a tener a Hobbes, que en algún momento dijimos, es un filósofo que si bien a través del Leviatán identifica que el hombre debe tener las limitaciones para poder hacerse de un futuro de su trascendencia, en eso dice, bueno, el hombre es el lobo del hombre, no solamente la miremos como una concepción muchas veces tildada de fundamentos para la monarquía absoluta absolutista del momento, sino también desde el otro lado, ¿no? En el reconocimiento de las grandes contradicciones de ese ciudadano del que hablábamos, del ciudadano no virtuoso, del ciudadano, de ese individuo natural y común, que busca, ¿sí?, preservar la vida, como lo decíamos anteriormente, pero la busca para preservar la vida con ciertos beneficios. Y esos son los pactos a los cuales el ida y vuelta de autoridad y ciudadanos se van a asentar. Y en el orden político sí quedará para más adelante la cuestión de la legitimidad, ¿no? En donde ya con Max Weber hacia adelante, que la va a denominar en algún momento carisma, o personalidad, frente a esa adhesión que pueda sostener de quienes lo siguen, y hacernos esa gran pregunta de por qué obedecemos, ¿no? Y que va a terminar en estas cuestiones de que Max Weber va a decir que el Estado hace uso del monopolio de la fuerza, ¿no? Va a tener que ver ya con ciertas situaciones que hacia adelante recién la construcción de ese Estado moderno se va a preguntar. Pero son estas ideas, especialmente las del príncipe, las visiones centradas en el pensamiento de Maquiavelo, las que van a dar estas visiones críticas sobre la teoría que nos da al dejar la antigüedad para poder abrazar la modernidad. Maquiavelo, además de los conocía una defensa férrea de lo que era la autonomía de la política, ¿sí? Y eso va a caracterizar a la organización de su obra en El Príncipe. Para él la política tenía carácter propio y va a estar regulada por normas